Buenas tardes, el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad hermosa que nos da de llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra. Queremos tratar hoy acerca del tema poniendo el oído en el corazón de Dios. Tomo como base bíblica el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, desde el versículo 25 en adelante. Dice la Escritura: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Señor, gracias te doy en esta tarde por la oportunidad que me das de llegar a este público, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y poder predicar, proclamar el mensaje, tu palabra, Dios. Espero que en esta tarde los oídos que han de oír y el corazón que ha de atesorar, Señor, pueda recibir mediante tu palabra respuesta a sus necesidades, pueda recibir mediante tu palabra salud, mediante tu palabra pueda recibir confianza, fuerza, fe. Todo eso que tú sabes dar, Señor, porque tu palabra inspirada por el Espíritu Santo tiene poder para tocar las vidas, los corazones, para transformar, para bendecir, para ministrar de manera sobrenatural. Favor que te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Poniendo el oído en el corazón de Dios. Poder descubrir para hacer lo que al Señor le agrada es como poner el oído en el corazón de Dios. Gracias a las Sagradas Escrituras, el hombre puede comprender, conocer lo que a Dios le agrada. Mediante el poder de la palabra, cuando nosotros entramos en relación con Dios, nos permite el poder de la palabra poder establecer comunión, relación con Él. Romanos capítulo 12, versículo 2 enseña que transformado mediante el poder de Dios, podemos comprender, podemos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que cuando la palabra entra a nuestras vidas, entra a nuestro corazón y nosotros logramos cultivar esa relación con Dios, la misma palabra, mediante la intervención del poder del Espíritu Santo, nos permite esos cambios y esas transformaciones que Dios desea y que son los que nos permiten a nosotros poder comprender cuáles son los deseos del corazón de Dios. En el Salmo 40, versículo 8, hablando Dios a través de la boca de David y refiriéndose a Cristo, dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De modo que para poder hacer la voluntad de Dios, para poder agradar a Dios, para poder tener el oído en el corazón de Dios, hay que tener la ley de Dios, la palabra de Dios, como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cristo declara que Él quería hacer la voluntad del Padre y que su ley estaba en medio del corazón. Hay que conocer las Escrituras, hay que entender las Escrituras, hay que creer las Escrituras para mediante esto poder interpretar, conocer cuáles son los deseos del corazón de Dios. En estos versículos del capítulo 20 de Mateo, Jesús explica la tendencia del reino de los hombres versus el reino de Dios. El reino de Dios tiene una intención completamente diferente al reino de los hombres. Los hombres procuran enseñorearse para ser servidos por los demás. Pero Jesús explicó que siendo Él Señor,
no operó como Señor para que le sirvieran, sino que vino para ser siervo de todos. Y así nosotros debemos de aprender la lección. Toda obra de fe hacia Dios o hacia los hombres debe estar motivada por el amor. Ese amor del cual habla Gálatas capítulo 5 versículo 6 y dice que la fe obra por el amor. Ese amor que aparece en 1 Corintios capítulo 13 desde el versículo 4 en adelante. Ese amor que es benigno, ese amor que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no guarda rencor, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Es el amor que Dios impregna en los corazones. Y una vez tengamos ese amor en nosotros, estaremos en la capacidad de servir a Dios y de servir a los hombres. El amor divino está direccionado a la luz de la Biblia en dos dimensiones. Aparece, número uno, de manera vertical. Es el amor que nosotros expresamos a Dios en adoración. Pero también aparece de manera horizontal. Es el amor que servimos a los hombres. Pero el amor no es una expresión. El amor es una demostración. Una demostración que se traduce en servicio. Jesús explicó y actuó en consecuencia. Jesús, siendo Dios hecho hombre, sirvió a los hombres. Recorría Jesús, dice Mateo 9:35, que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas e iba llevando el mensaje, e iba sanando a los enfermos, e iba predicando la palabra, realizando una misión integral de parte de Dios a favor de los hombres. Juan 3:16 enseña que el amor no es una teoría, que el amor no es una expresión, que el amor es una demostración. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 13:15, Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también puedan hacer. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, la Biblia nos enseña, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos permite administrar sus dones, sus capacidades, sus talentos, sus virtudes. Las pone en nosotros para que la administremos con fidelidad, para que sirvamos a los hombres de lo que Él ha puesto en nosotros. Y aún en el ámbito natural, el hombre debe comprender que todo cuanto tiene viene de Dios, que Él no es dueño. La Biblia lo enseña. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De modo que todo cuanto usted tiene, amigo, amiga, aunque usted no quiera ser creyente cristiano, debe saber que no lo trajo, porque nada trajimos a este mundo, dice la Escritura, de modo que nada llevaremos. Dios nos hace partícipe de todas las cosas para que la compartamos con los demás, para que la compartamos con los que tienen necesidad, pero para que seamos buenos administradores. Porque vivir la vida sin querer compartir lo que tenemos es vivirla de manera egoísta. Del amor de Dios emana la compasión, del amor de Dios emana la misericordia. Y los que mediante su temor han venido a Él, poseen entonces esa misericordia que es don de Dios. La Biblia lo enseña en el Salmo 112:5, que la misericordia de Dios se nos da, pero para nosotros darla. Tiene misericordia y presta, tiene misericordia y da el que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Romanos capítulo 12, versículo 8 enseña que la misericordia, ejercer misericordia es un don y que debemos de hacerlo con alegría. Dios nos ha puesto para esto y todo cuanto poseamos debemos tener el sentir de compartirlo con los demás. Dios mide las acciones del hombre con su vara de justicia.
Dicho de otro modo, aparece una medida en las Sagradas Escrituras, según a los Corintios capítulo 9, versículo 8 en adelante, versículo 6 en adelante, enseña que el que siembra escasamente, escasamente cosechará o segará, pero que el que lo hace con abundancia, abundantemente tendrá. Dicho de otro modo, Dios es muy justo en medir al hombre. Las acciones del hombre son medidas por Dios. Y pareciera que cuando éstas van en dirección conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios multiplica y bendice. Se revierten los efectos en bendición hacia la vida del hombre. Dios lo bendice. Estas acciones de compartir lo que tenemos, poco o mucho con los demás, genera bendición si lo hacemos con amor. En Mateo capítulo 25 del versículo 31 en adelante, la Biblia enseña que llegará el día en el cual el Señor vendrá y reunirá delante de él a todas las naciones de la tierra. Y dice la Escritura que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, y emitirá juicio. Y le dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y los justos dirán: ¿cuándo hicimos esto contigo? Y el Señor respondió: por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. E irán estos a la vida eterna, e irán los cabritos a la condenación eterna. Dicho de otro modo, Dios con su vara de justicia mide nuestras acciones durante todo nuestro andar, de paso por la vida, en nuestra transitoriedad, pues cada uno dará cuenta a Dios. Si nos interesamos por los demás, cumpliremos entonces con los deseos del corazón de Dios. Cumpliremos entonces con lo que a Dios le agrada, con lo que Dios desea. El segundo mandamiento, dice la Escritura, que es semejante al primero. Si en verdad nosotros amamos a Dios, dice la Escritura en el capítulo 3 de Primera de Juan, si amamos a Dios y aborrecemos o somos indiferentes al hermano o al prójimo, no podemos jamás decir que amamos al Dios que nuestros ojos no han visto si no nos interesamos por el hermano o por el humano a quien sí podemos ver y con quienes podemos compartir. De modo que no es si nosotros queremos, es que la Biblia nos manda a cumplir con el segundo mandamiento de compartir lo que tenemos con el prójimo. En Isaías capítulo 58 del versículo 6 en adelante, declara el Señor: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él: heme aquí. Y Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Y entonces nacerá tu luz. Aquí nosotros observamos que pareciera que el interesarnos por el prójimo, el gustar de ayudar al prójimo, esto viene a ser para Dios el más excelente sacrificio. El más excelente, esto forma parte del verdadero ayuno, dice Isaías 58. De modo que no importa cuántas rodillas doblemos, no importa cuántas invocaciones hagamos, si nuestros corazones no son sensibles a acudir para compartir lo que tenemos con los demás, si no nos importa la condición del hermano o del prójimo, en vano entonces ofrecemos todos estos sacrificios. Mateo capítulo 10, versículo 8, dice la Escritura: de gracia recibisteis, dad de gracia. Este versículo no solo se aplica a la predicación del Evangelio, sino también a todo lo que de gracia nosotros recibimos. Santiago 1:17 enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo cuanto tú puedas tener, aún los que creen no necesitar a Dios para nada,
Déjeme decirle, distinguido o distinguida, que todo cuanto usted tiene, incluyendo la vida, lo tiene y existe porque Dios ha querido. Porque Dios es el que tiene control de todas las cosas y le da vida al que quiere que tenga vida. Y le da la muerte al que Él quiere darle la muerte. Nadie puede decir que existe en este mundo sin que alguien lo controle. Dios controla todas las cosas. Colosenses 1:15 en adelante enseña que sean tronos, sean principados, sean potestades, sean dominios, todo está por debajo de Él. Todo en Él subsiste. De modo que nadie es autónomo ni independiente respecto a Dios. Todo el mundo tiene quien lo dirija y quien lo guíe. Por tanto, toda posesión que tú tienes, todo lo que yo tenga, debemos saber que no somos dueños. El día que nos toque partir de esta tierra, lo dejaremos. Como dijo el patriarca Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No debemos vivir con ese deseo de aferración, de creer que todo lo que tenemos lo conseguimos por nuestras habilidades, por nuestros esfuerzos. Dios nos ha provisto todas estas cosas, pero manda que no seamos indiferentes. El compartir lo que tenemos con los demás no es si queremos, es un mandamiento. Ama al prójimo como a ti mismo. Pensemos en esta expresión. No me agrada a mí gustar de alimento. No me agrada a mí tener todo lo que necesite. Pues de igual manera debe desear que tu prójimo, tu hermano, tenga todo eso que tú tienes. Ámalo así como te amas tú. Porque como dice Efesios capítulo 5 del versículo 25 en adelante, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Todos nos interesamos por nuestra vida, por nuestro cuerpo, por todo lo que tiene que ver con lo nuestro. Entonces no debemos vivir para nosotros. Debemos ser sensibles ante las necesidades de los demás. En estos días de cuarentena, en este tiempo en el que esta pandemia afecta a todo el mundo, hay la gran oportunidad para poder mostrar el amor de Dios hacia el vecino, hacia el amigo, hacia nuestro semejante, compartiendo lo poco o lo mucho que tengamos. Compártelo, prepara raciones y llévala al vecino necesitado, llévalas al amigo, los hermanos, las hermanas, los que no viven en la fe de Jesús aún, deben tener algún sentido de sensibilidad y deben accionar en dirección a los deseos del corazón de Dios. De esa manera entonces pondremos el oído en el corazón de Dios cuando seamos sensibles a las necesidades de los demás. Son muchos los que gimen, son muchos los carentes en este tiempo, pero esta no es una tarea ni una función del gobierno. Tenemos una responsabilidad todos y todas de interesarnos los unos por los otros y de acudir en ayuda de todos y cada uno de los necesitados. Que el Señor les bendiga. Padre, muchas gracias te doy en esta tarde. Te agradezco la oportunidad que me has dado. Señor, oro para que en el nombre poderoso de Jesús siga operando el sentir de colaboración, el sentir de compartir con los demás, de ser sensible ante las necesidades de los demás. Señor, que esto se haga común entre nosotros, que podamos con lo poco o lo mucho que tengamos colaborar, servir, porque esto a ti te agrada. Cuántas personas, Señor, que gimen, cuántas personas que no tienen el sostenimiento diario, cuántas personas que están en su casa, Señor, por obediencia, pero que padecen hambre, padecen necesidad, teniendo a muchos vecinos con cosas que les sobran y no se interesan por ayudar. Pon en nosotros este sentir de sensibilizarnos con los demás, Señor, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con el vecino necesitado, Dios. Haz esta obra en todos nosotros en este tiempo de urgencia. Padre, extiende tu mano de misericordia
hacia todos y todas los que están carentes. Glorifícate en este día, en el nombre sacrosanto y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. El pastor Marino Estrella estuvo con ustedes. Hasta la próxima.